Gobierno de México. Muchas gracias, doctora Joana. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los asistentes, a quienes siguen la transmisión vía Zoom y, por supuesto, a los miembros del comité de tesis por todos los comentarios y observaciones que fueron hechos a este trabajo y que permitieron lograr la versión final del documento que hoy estoy presentando. Como ya lo mencionó la doctora Joana, mi tesis lleva por título Rastros de humo negro, comercio, consumo y prohibición del opio y otros venenos en Honduras Británica, de 1882 a 1936. He organizado mi presentación en 3 diferentes secciones con la finalidad de ser lo más esquemático posible y de no rebasar el tiempo que tengo asignado. Entonces, en primer lugar, voy a explicar el proceso para la delimitación del problema de investigación, donde surgieron 3 principales asuntos: la cuestión de la marginalidad, la mercancía de los venenos y los cambios que se produjeron en la relación imperial colonial, esto es, entre el imperio inglés y la colonia de Honduras británica. Posteriormente voy a explicar el paso de la hipótesis hacia la tesis, donde una de las principales propuestas teórico-metodológicas de mi trabajo es la constitución de los venenos como mercancías satélites. Y finalmente voy a explicar la estructura del texto, que se compone de 4 principales capítulos, así como de una introducción y conclusiones generales, además de una sección que corresponde a comentarios finales sobre las fuentes, donde exploro cuál es el potencial que tienen las fuentes físicas y digitales para pensar en términos históricos a Honduras británica. Ahora bien, sobre la definición del problema de investigación, debo señalar que este tema surge, en primer lugar, derivado de mi interés en explorar la circulación de una mercancía como una herramienta que permite analizar un conjunto de relaciones políticas, económicas y sociales que tienen lugar en un territorio en concreto. Al mismo tiempo, haber tomado el territorio de lo que actualmente se conoce como Belice permitió expandir la investigación hacia el estudio del funcionamiento del sistema imperial y de sus colonias, sobre todo con la finalidad de desentrañar la complejidad de este territorio que, bueno, a partir de la circulación de mercancías a finales del siglo XIX y mercancías que he definido en términos genéricos como venenos, antes que usar el término de drogas, ya que resultaría un poco anacrónico para la temporalidad que aborda mi estudio. Sobre los venenos, he puesto un énfasis especial en la mercancía del opio y algunos de sus derivados, como la morfina y el láudano, y también he atendido dentro de mi tesis la revisión sobre el ganja, que es un preparado del cáñamo indio, junto con la quinina y otras sustancias. Para explicar un poco esta relación que se produce entre los venenos, la colonia y la cuestión del imperio y la colonia, evidentemente, es necesario entender que Belice desde sus orígenes estuvo interconectado al mundo mediante relaciones globales de comercio. La principal actividad económica en la que se asentó el desarrollo de este territorio fue la extracción de madera, ya fuera caoba, palo de tinte y luego el chicle. El valor económico de la madera propició algunas disputas entre el imperio inglés y el imperio español entre los siglos XVII y XIX, quedando en manos de los británicos desde mediados del siglo XIX y pasando a formarse como Honduras Británica en 1862. Al mismo tiempo, otra de las actividades de las que dependió gradualmente la colonia fue el comercio. Como se puede observar aquí en el mapa, esto fue resultado de la posición geográfica privilegiada que tuvo Honduras Británica en la región del Atlántico Caribe y Centroamérica. Como resultado de este asunto, una gran cantidad de mercancías de distinta naturaleza que provenían de Europa, de Asia, de las Antillas, de Estados Unidos, de Sudamérica y de Centroamérica, transitó por este lugar y lo convirtió en un nodo importante para la economía británica. Y al mismo tiempo se convirtió en un punto para la hegemonía política que ejercían los ingleses sobre el continente americano. Es por esto que, considerando, ¿no?, la complejidad del territorio y que para entonces la mercancía del opio ya se había constituido como una mercancía global, es decir, que ya se había integrado o movilizado en diferentes mercados del mundo a consecuencia de las redes mercantiles que fueron operadas por los poderes metropolitanos de la época, como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y hasta China, que consideré necesario investigar cuál había sido el impacto de una mercancía como el opio en un territorio con las características de Honduras Británica. Esto lo planteo porque
a través de una primera revisión que hice de las fuentes primarias, detecté que un sentimiento de marginalidad o de ambigüedad política era apelado de manera constante por ciertos sectores sociales que formaban parte del poder local y que a lo largo de la tesis defino como el establishment colonial, que estaba integrado por terratenientes, comerciantes, por agentes y oficiales de la corona y desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX por médicos. Es en esta extraña relación entonces que surge entre la aparente marginalidad del territorio colonial, que no dejó de formar parte de un imperio, frente a las relaciones globales en las que participó Honduras Británica, que me llamó la atención pensar sobre cuáles habían sido esos cambios que se producen en la relación entre imperio y colonia. Y también, derivado de ello, planteé la interrogante que dirige a la investigación, que es cómo fue posible la articulación del comercio y la eventual prohibición de sustancias estimulantes en un territorio que se ubicó geográficamente al margen del imperio, es decir, en su punto más lejano. Adelantándome un poco a los resultados de mi investigación, puedo señalar que esta cuestión guardó una estrecha relación con cambios que se produjeron en la estructura de la administración política y burocrática de Honduras Británica a partir de el acercamiento o gradual dependencia que tuvo este territorio con otro poder emergente de la región, que fue Estados Unidos, y que influyó en cada uno de estos campos a partir de que ocupó una posición hegemónica a nivel económico, político, sanitario y militar. Al respecto, bueno, mi tesis ha identificado como sujetos relevantes en este proceso la participación de los comerciantes que en algún momento conjuntaron sus intereses con la clase terrateniente, además de los oficiales de la corona y los médicos. Estos tres grupos en conjunto establecieron contubernios o alianzas para asegurar la protección de sus intereses de grupo y clase, es decir, que en algún momento hicieron uso de la legislación tanto imperial como colonial a su favor, apelando a este sentimiento de marginalidad al que se había orillado el territorio con la intención de resistir a ciertas disposiciones imperiales. Es por ello que, bueno, desde mi punto de vista considero que a través de la circulación de los venenos y la eventual prohibición que surge en la primera mitad del siglo XX a nivel internacional y también en este territorio, que se pueden explicar estos cambios que se producen en la relación entre imperio y colonia, y sobre todo identificar que en algún momento también existen estos obstáculos para una implementación efectiva de la ley que tenía el objetivo de controlar la circulación de las sustancias estimulantes. Las fuentes a las que he referido en mi investigación son de dos tipos. Están por un lado las fuentes digitales y las fuentes físicas. En el primer grupo de las fuentes digitales se cuenta el British Newspaper Archives, el British Online Archives, el United Nations Library and Archives de Geneva y Family Search. Por otro lado, también consulté la versión tanto física como digital de The National Archives, el London Parliamentary Archives y la Wellcome Collection Library. Los documentos que he revisado para mi investigación varían en su naturaleza, pero se pueden agrupar en notas de periódicos, libros de cuentas o los llamados Blue Books de Honduras Británica, que ofrecieron información sobre importaciones, exportaciones, ingresos, egresos, salarios, composición de la burocracia, integrantes del comité ejecutivo y legislativo, estadísticas vitales. Y también entre los documentos que revisé se contaron memorándums, correspondencia, telegramas, leyes, estadísticas de instituciones como los hospitales y de otras instituciones coloniales como fue la cárcel, el manicomio, la casa de pobres, sociedades de asistencia. Y finalmente, en otro ámbito, consulté algunos reportes que fueron elaborados por autoridades coloniales e imperiales que fueron enviadas a los organismos internacionales de la época, como fue la Liga de Naciones, a través del Comité Consultivo del Tráfico de Opio, y también las convenciones de Ginebra, donde se informó mediante cuestionarios del opio y los llamados sistemas de certificados de importación sobre todas aquellas cantidades de opio y sustancias estimulantes que circularon en el territorio colonial, además de casos de contrabando que se produjeron en la región y más. Al inicio de mi investigación, planteé como hipótesis que la circulación de los venenos, específicamente del opio, había respondido a un primer reordenamiento del mercado de los alcaloides que derivaba de las guerras del opio que se produjeron entre 1839 y 1860, donde el imperio había ocupado una posición hegemónica en cuanto a la producción y comercialización de estas sustancias.
La llegada, por tanto, del opio a los espacios y mercados coloniales habría respondido a una especie de réplica del fenómeno de las guerras del opio hacia el continente americano. Pero una vez que revisé las fuentes primarias junto con la historiografía beliceña, detecté pues la complejidad de este territorio, en aspectos incluso como su clima, su geografía y su composición social, por lo que articulé la tesis en la que apunta mi trabajo. En términos generales, mi trabajo sostiene que el modelo de circulación y prohibición del opio y otras sustancias estimulantes que se extendió a lo largo del imperio no fue del todo efectivo en la colonia, como resultado justamente de la instrumentalización que se hizo de la condición de marginalidad o ambigüedad política en la que se ubicó el territorio. Esto fue, por un lado, resultado de las relaciones cambiantes de mercado en las que participó Honduras Británica, que fueron dirigidas primero por Inglaterra y luego por Estados Unidos, y también por cambios que se produjeron en su administración política en el periodo que va de 1882 a 1936. Estas dos cuestiones, la marginalidad por un lado y los cambios que se producen en la relación imperial colonial, tuvieron como resultado la constitución de los venenos como mercancías satélites. Las mercancías satélites las defino como aquellas mercancías que circularon o gravitaron en el mercado local a partir de procesos económicos y políticos que derivaron de relaciones de extracción, producción y comercialización de mercancías que fueron centrales o que poseían un mercado robusto, en las que se afincó el desarrollo económico del territorio. Para el caso de Honduras Británica, estas mercancías centrales fueron la madera, la comercialización del licor, el desarrollo de la agricultura y la llegada de nueva mano de obra. Como consecuencia de esta configuración de las mercancías satélites, su presencia se diluyó en los registros y lo mismo ocurrió con el impacto que tuvieron a nivel sanitario, social y legislativo. Entonces, a lo largo de mi trabajo, sugiero entender a los venenos como mercancías satélites, como una especie de artefacto teórico-metodológico que es útil para no solo identificar cómo se producen estos cambios en la relación entre imperio y colonia, sino también para notar estos cambios que se producen al interior de estructuras o de campos como el de la salud pública, el reordenamiento que ocurre en las relaciones de poder al interior de la colonia, que en este caso fueron marcados por un paulatino proceso de criollización de distintos ámbitos de la vida, y también de la burocracia. Además, esto permite identificar la implementación a modo que ocurrió de la legislación imperial colonial y también notar que en este proceso de prohibición, entendido como una relación global del siglo XX en la que participó Honduras Británica, a pesar de su aparente marginalidad, pues hubo problemas, ¿no?, dentro de su implementación. Con ello intento poner en evidencia estas tensiones y contradicciones que surgen en la aparentemente sólida relación entre imperio y colonia, pero sobre todo también busco poner el foco en nuevas mercancías que hasta el momento han pasado desapercibidas dentro de la historiografía, porque considero que estas tienen un potencial importante para el análisis histórico de este territorio y sobre todo le brindan cierta particularidad a la colonia frente a otras posesiones británicas. Con relación a la metodología, he usado la crítica de fuentes, que es propia de la historia, y al mismo tiempo me he apoyado en un aparato teórico conceptual que deriva de la antropología, específicamente en dos conceptos, que es el de hegemonía, que retomo de Antonio Gramsci, y el de selectividad, que retomo de Gavin Smith, aplicados ambos al sistema de prohibición y al análisis de la operación a modo sobre la legislación imperial colonial que aplicó en torno a las sustancias estimulantes. En cuanto a la temporalidad, mi trabajo arranca en el año de 1882, teniendo en cuenta que es hasta este punto, hasta ese año que se puede referir o se puede percibir cierta estabilidad política en el territorio, así como un gradual afianzamiento de las instituciones coloniales. También autores como Peter Ashdown y Rajeswari Dutt han señalado que la década de 1880, para el caso de Belice, constituye una laguna historiográfica, por lo que vale la pena explorar incluso la participación de nuevos agentes sociales, como aquí lo he hecho en el caso de los comerciantes y médicos, para entender estas configuraciones que ocurren en el periodo que se entiende como de formalización del poder imperial. Por otro lado, bueno, mi tesis termina en el año de 1936, aunque he incluido datos que corresponden a 1937 y 38 y 1946,
teniendo en cuenta que la década de 1930 parece haberse constituido como una especie de consenso historiográfico sobre ciertos problemas coyunturales que ocurren en Belice y que impactan a su administración. Entre ellos, bueno, se puede contar las demandas de ciertos sectores de clase criollo que demandan una mayor representatividad en los consejos y que eso eventualmente los coloca en el poder. También se cuentan entre estos fenómenos los distintos movimientos de la clase trabajadora que fueron liderados por Antonio Soberanis, influenciados por el movimiento garbellista, y los efectos negativos que tuvo tanto la Primera Guerra Mundial como la Gran Depresión sobre la economía de la colonia. Finalmente, otro asunto que impacta en esta reconfiguración de Honduras británica hacia 1930 es el desplazamiento de la hegemonía que ejercía Inglaterra sobre la colonia y que se deposita en Estados Unidos. Particularmente también me enfoco en la década de 1930 porque en esa fecha donde yo detecto, tras la revisión de las fuentes, las primeras discrepancias que ocurren en los registros del opio y de otras sustancias estimulantes que circularon en la colonia, así como los primeros casos de contrabando que involucran directamente a Honduras británica en redes de tráfico internacional de estupefacientes. Como lo señalé al principio, mi tesis consta de 4 capítulos, así como de una introducción y conclusiones generales. En el capítulo 1 hago una revisión sobre las características de Honduras británica, donde incluyo, bueno, sus limitaciones materiales, la relativa inestabilidad de las instituciones coloniales, así como su configuración social que se caracterizó por ser bastante heterogénea. También hago un repaso sobre las principales actividades de la colonia, junto con las relaciones de poder y las tensiones que se crearon entre ciertos grupos, como fueron los terratenientes y comerciantes, y los oficiales de la corona. En términos generales, lo que aquí intento hacer es demostrar la complejidad de estas redes que afectaron y transformaron la administración política y burocrática de la colonia y a las que considero como causantes de toda esta instrumentalización que se hace del discurso de la marginalidad y la ambigüedad política del territorio y que fue un discurso útil para que justamente estos grupos de poder hicieran uso de la legislación imperial colonial a su favor para expandir las redes mercantiles, tanto lícitas como ilícitas, de las que dependió el territorio colonial, desplazando también ya no solo su comercio enfocándolo a Inglaterra, sino también en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, esto tuvo como resultado un gradual fortalecimiento de la clase terrateniente comerciante como parte de la élite colonial que intervino eventualmente en la burocracia y también formó parte de ella. Además, bueno, en este proceso se blindaron sus intereses político-económicos y se trató de dirigir distintos ámbitos de la vida colonial a 2 principales actividades. Por un lado, la circulación de mercancías a nivel masivo y por otro lado, el desarrollo de la agricultura. Esto, desde mi punto de vista, fue resultado de la libertad de acción que tuvieron estos agentes sociales que fueron parte de la cúpula del poder, que incluyeron obviamente a los comerciantes y los terratenientes, que combinaron justamente el control que ya tenían sobre los medios de producción y también sobre la tierra. Y bueno, esto lo combinaron también con el control que ejercían sobre la clase trabajadora y los espacios que ocuparon dentro de los consejos ejecutivo y legislativo, desde los cuales buscaron aplicar la ley a modo. En este capítulo resalto como uno de los asuntos más importantes o interesantes que detecten las fuentes, el proyecto para la llegada de nueva mano de obra para desarrollar económicamente a la colonia. En esta cuestión se tomó en cuenta a la población culi, que eran trabajadores asiáticos dirigidos a la economía de plantación, y que este fue un problema que justamente causó tensiones con otro grupo social de la colonia, que fueron los médicos, quienes advirtieron que la llegada de esta mano de obra suponía un riesgo para la estabilidad de la colonia, debido a que eran sujetos viciosos que hacían uso de sustancias estimulantes como el opio. En el capítulo 2 planteo que el opio, junto con el ganja y otras sustancias peligrosas, circularon como mercancías satélites en la colonia a partir de la comercialización que se hizo de mercancías que fueron consideradas como necesarias o de mayor demanda para la organización y reproducción de la vida, así como para el mantenimiento de ciertas prácticas de autoatención de enfermedades y dolencias. Desde mi punto de vista, estas mercancías se insertaron en el aparato productivo y también formaron parte de esas redes mercantiles que estuvieron en manos de terratenientes y comerciantes.
En el caso de los venenos, entonces circularon en la vida cotidiana y, bueno, su constitución como mercancías satélites estuvo condicionada por la desigualdad de poder y diferencias de clase y género que detecto a lo largo de la investigación, por lo que apunto que su rechazo, su estigmatización o hasta su desconocimiento entre distintos sectores de la sociedad estuvo ligada a estas relaciones de marginalidad y de poder que reviso en el capítulo 1. Como parte de las conclusiones, señalo que estas mercancías se sustrajeron a los distintos intentos de control que fueron establecidos por la administración imperial y colonial. Sí. Perdón, sí, no. Gracias. Por la administración imperial y colonial debido a la fortaleza que consigue la clase comerciante y la participación de las distintas casas mercantiles en el suministro de este tipo de mercancías. Estos productos, como los que se observan en la diapositiva, circularon libremente en la colonia y tuvieron un impacto en la vida cotidiana, lo que antecedió al reconocimiento de autoridades imperiales y coloniales sobre un problema que tenía Honduras Británica con la circulación masiva de este tipo de mercancías. Como un aspecto relevante de este capítulo, también retomo los diferentes casos de envenenamientos y de muertes accidentales que ocurrieron en la colonia, donde justamente la población culi se vio involucrada y que esto sirvió como un argumento para los médicos, para que los médicos apoyados por los comerciantes demandaran la creación de una legislación más férrea para el control de estas sustancias y que quedara en manos de los médicos. Pero al mismo tiempo, bueno, esto evidenció las debilidades de las estructuras coloniales, sobre todo en el ámbito de la salud pública y la cuestión legislativa. Es por esta razón que en el capítulo 3 analizo la estructura sanitaria de Honduras Británica y todas las dificultades que se experimentaron para su organización. Esto lo planteo como un largo proceso de medicalización que, además de reconfigurar nuevamente las relaciones de poder al interior del territorio, permite el ingreso al establishment colonial de un nuevo grupo social, que son los médicos. Esto, a mi parecer, es importante porque en el capítulo 4 planteo que la aplicación a modo de la legislación de las sustancias estimulantes atravesó por la injerencia que ejercieron los médicos dentro de la estructura sanitaria, que se constituyó en ese punto como un campo de disputa y de poder político, junto con todas las concesiones que brindó la autoridad imperial y colonial para estos sujetos. En esta sección, entonces, repaso los distintos problemas sanitarios de la colonia, como fue la falta de médicos, algunas desventajas materiales para la organización del campo de la salud pública y, bueno, los distintos brotes epidémicos que azotaron el territorio, como fue el caso de la fiebre amarilla, la fiebre malaria, el cólera, la viruela, junto con otras enfermedades prevalentes de este territorio, que, como fueron la anquilostomiasis y la tuberculosis. Esto es importante porque en ese punto de los brotes epidémicos, las autoridades coloniales identificaron que era urgente reformar este campo de la salud pública ahora por parte de profesionales de la salud. También es en este momento donde yo identifico el desplazamiento de la hegemonía de Inglaterra hacia Estados Unidos debido a no a un problema sobre la propiedad de la tierra, como han sugerido Odile Hoffman en sus últimos trabajos, sino más bien a una relación estrecha que se crea entre la cuestión comercial y la cuestión sanitaria. En este punto, pienso que influyó la vigilancia, la intervención y hasta la influencia a nivel sanitario que ejerció Estados Unidos sobre la colonia a través de dos instituciones, la Junta de Sanidad de Luisiana y la United States Medical Hospital Service, donde destacó justamente algunas tensiones que se producen en el gremio de médicos, esto es entre los médicos criollos, los médicos considerados británicos puros que eran enviados desde la metrópoli y esta amenaza relativa que representaron los médicos provenientes de Estados Unidos, que también se desempeñaron como oficiales de la salud y que en conjunto trataron de establecer su visión sobre cuál era el origen de las enfermedades en la colonia y cuál era el mejor tratamiento que se les podía dar. De esta manera, es en este capítulo donde evidenció los distintos procesos de medicalización que ocurren en la colonia y que incluyeron aspectos como la medicalización de la familia pobre y trabajadora, los espacios públicos, la propia actividad de los médicos y finalmente también las sustancias estimulantes. En el capítulo 4
analizo toda la operación del sistema de prohibición, donde apunto que este modelo fue condicionado por las relaciones de poder que se establecieron entre distintos grupos del establishment colonial, incluyendo los comerciantes y los médicos. Fue este contubernio el que considero relevante para que continuara la circulación de las mercancías de los venenos como mercancías satélites, porque estos estuvieron anclados en la protección de intereses de grupo y clase. Desde mi punto de vista, como lo señalé antes, creo que es en la prohibición donde se hacen visibles todas estas contradicciones y tensiones que surgen entre imperio y colonia. Y bueno, que estas fueron definitivamente enmarcadas por la posición marginal que ocupó Honduras británica dentro de esta relación. Aquí, por ejemplo, exploro la constitución del paradigma prohibicionista que se extiende en el imperio, la eventual dirección hegemónica que establece Estados Unidos sobre las convenciones de Ginebra para tratar de controlar o delimitar el uso de las sustancias estimulantes como el opio, la morfina, sobre todo derivados del opio, a un ámbito médico y donde a pesar de estas regulaciones y controles que se producen a nivel internacional y colonial, el fenómeno demuestra ir en expansión a través justamente de las redes mercantiles que son, bueno, que fueron creadas entre los siglos XIX y XX y donde desde luego que Honduras Británica tuvo una participación. En este punto también identifico la relación que tienen los comerciantes con una nueva figura o un agente social, que son la figura de los traficantes. Como resultado de este trabajo, pues sostengo que en cuanto a la prohibición que ocurrió en Honduras Británica, fue una prohibición de tipo selectiva o flexible, que fue legitimada justamente por las autoridades coloniales de primer nivel, como el gobernador o el secretario colonial, quienes reconocieron que actuaban deliberadamente en contra de las disposiciones imperiales para evitar debilitar la economía de Honduras británica pese a los riesgos de generar un conflicto diplomático entre Inglaterra y Estados Unidos. Aquí analizo en términos cualitativos y cuantitativos las discrepancias que yo encontré sobre los distintos registros oficiales del opio y de otras sustancias estimulantes en una colonia que pese a todos estos inconvenientes que tuvo a nivel material, legislativo, estos problemas sobre que se crearon entre los distintos grupos de poder, pues aparentemente logró controlar en un tiempo récord y atender la disposición imperial de eliminar todo rastro del opio y otras sustancias estimulantes en la colonia, como se observa en la gráfica. Esto, bueno, desde luego contrastó con los casos de contrabando y de tráfico ilícito en los que se vio involucrada la colonia en la época de 1930. Como parte de las conclusiones generales de mi trabajo, planteo que es en la prohibición y su relación con este ámbito económico, sanitario y político que se revela la predominancia que alcanza la clase comerciante dentro del establishment colonial. Como efecto, destaco la separación que se produce entre los intereses del grupo de los terratenientes y los comerciantes y cómo esta cuestión convulsiona las relaciones de poder al interior de la colonia, donde a través de la alianza que los comerciantes establecen con este grupo de los médicos, pues se reconfiguran todas estas relaciones de poder, también impactando a esta organización del establishment colonial. A partir de estas sustancias que aparecen en las fuentes de manera velada o subterránea, pienso que también se revelan todas estas interrelaciones que ocurren en el campo de la salud pública y que tienen que ver justamente con el reordenamiento de cuestiones a nivel burocrático en el caso de Honduras Británica y que permiten poner bajo la lupa todos estos fallos que existen en la relación entre imperio y colonia, donde considero que Honduras Británica aprovechó su condición de margen para proteger estos intereses de grupo y clase. Pienso, para este punto, que el poder imperial se enfrentó, pese al dominio informal que establecieron, es decir, a través del comercio, y no militarmente, como fue en el caso de otras colonias británicas, se enfrentó a esta resistencia de estos grupos locales, lo que finalmente abonó a la pérdida de la hegemonía en favor de Estados Unidos, que se encumbró como agente preponderante en la economía colonial. Finalmente, para ya ir cerrando mi presentación sobre los comentarios finales de las fuentes, aquí discuto sobre el papel que tienen los venenos como mercancías satélites para poder pensar desde otra perspectiva a Honduras británica. También ofrezco a los lectores de la tesis y también
a los próximos investigadores algunas pistas sobre cómo puede ser el trabajo de las fuentes digitales y físicas de Honduras Británica, sobre todo para integrar nuevos temas a lo que yo llamo una nueva historiografía beliceña, que pueda hacer uso de estas interrelaciones o de estas conexiones entre temas como yo he intentado hacer en el caso de los comerciantes, de los médicos, del uso de las sustancias estimulantes, la cuestión sanitaria y la organización del territorio colonial. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gobierno de México.